Decía Mercedes Sosa en su canto a todos. Ya nos tocó a los colombianos la presentación en este Congreso de Derecho Administrativo, la 13ª jornada ya. Felicitaciones al doctor Jaime Rodríguez y a la universidad por esta excelente oportunidad para analizar temas fundamentales del derecho administrativo. Traigo para hoy una ponencia que hoy en 10 minutos voy a tratar de lanzar algunas ideas sobre ella, 3, 4 ideas a las cuales alcanzaría en estos minutos que ustedes me conceden. Perdone, aquí voy a tratar de poner un PowerPoint para que me entiendan y no quedemos tan perdidos. Gira en torno a un problema fundamental, que es el problema que yo lo he denominado en la ponencia como el déficit democrático en los procedimientos administrativos derivados de nuestra estructura continental europea de procedimientos administrativos. El punto central, ¿cuál es? Es plantear, para efectos de discusión fundamentalmente, no para efectos de pontificar en estos temas del procedimiento administrativo, y sobre todo cuando estamos discutiendo alternativas para garantizar una buena y debida administración por parte de quienes ejercen el poder. Es reflexionar en torno a lo que viene sucediendo con la evolución de nuestros procedimientos administrativos. Y ahí viene mi primera idea en torno al documento que seguramente ustedes tendrán más adelante para efectos de su publicación. Y es la de que históricamente nacimos con un déficit muy profundo en las estructuras democráticas de los procedimientos administrativos. Que los procedimientos administrativos, tal y como los conocemos, surgen precisamente de las entrañas mismas de la Revolución Francesa, en lo que el profesor García de Enterría sostiene en su trabajo sobre Revolución Francesa y Administración Contemporánea de manera magnífica, de los pocos trabajos que aborda el tema, como una gran deserción histórica de los revolucionarios frente a los principios sustentadores de la revolución, principalmente a uno, al de la división de poderes. Y de ahí comenzamos a entender precisamente el surgimiento del acto administrativo de contenido individual, pero también del acto administrativo de contenido general, que paulatinamente en la evolución del derecho administrativo terminaron siendo incorporados dentro del contexto de procedimientos administrativos, principalmente el acto administrativo de contenido individual, que sufre el gran estartazo para ubicarlo dentro del ámbito del derecho y sobre todo del derecho constitucional a partir del Código Austriaco del año 25, cosa que no ha ocurrido históricamente con los procedimientos administrativos tendientes a la producción de actos de contenido general. Y ahí es donde está la preocupación grande de este trabajo que presento, en el sentido de mostrar que no obstante su importancia, no obstante ese arrebato que sufre el poder legislativo, que de por sí es el depositario de la voluntad general, en los momentos mismos de la Revolución Francesa, con el nacimiento precisamente del reglamento, ¿sí? Históricamente en su evolución no ha sido permeado por elementos constitucionales derivados del principio democrático y del principio participativo. Continúa prácticamente intacto en muchos ordenamientos, inclusive en el colombiano, la idea de que producir actos de carácter general por parte de la administración pública es un privilegio intocable dentro del cual no puede haber participación alguna de sus destinatarios, porque se trata de producir marcos normativos que van a impactar en la vida de la sociedad y por lo tanto se sigue considerando como un privilegio administrativo. ¿Qué planteamos en el trabajo? Y aquí viene la segunda idea. En el trabajo planteamos la necesidad de que esa tradición del derecho administrativo clásico, conservador, individualista, que gusta de ejercicio de actividad administrativa sin mayores ámbitos de discusión, tenemos que comenzar a replantearla en aras de la buena administración conforme a los principios constitucionales y convencionales.
Precisamente analizando nuestra constitución política, invitación que hago a todos ustedes para que los analicen frente a los ordenamientos jurídicos de cada uno de sus países, pero al fin y al cabo las reflexiones las hago es sobre el régimen jurídico colombiano. Encuentro que esa vieja concepción del procedimiento administrativo o del acto administrativo vinculado simplemente a actividad creativa, individual e independiente del Poder Ejecutivo se ha venido rompiendo si analizamos y le damos aplicación práctica a los principios constitucionales. ¿Principios constitucionales cuáles? Principalmente el principio democrático. No olvidemos que producir marcos normativos generales significó históricamente aminorar el trabajo del órgano representativo, del Congreso, de los congresos o los parlamentos, y por lo tanto quien aborda esa actividad tiene que hacerlo igualmente con un viso de democracia, permitiendo la discusión, permitiendo la participación previa, y ahí se activarían las normas constitucionales que garantizan precisamente en todo Estado constitucional, ¿no?, la viabilidad de un Estado democrático con presencia y participación de todos aquellos que puedan reflexionar, opinar o eventualmente influir en la toma de decisiones. Es bien interesante esto. Entonces, el segundo punto es, no podemos seguir haciendo una lectura del orden del orden administrativo, de los procedimientos administrativos, sencillamente fundados en las viejas tradiciones que entregaban exclusivamente en manos de la administración la posibilidad de dictar marcos normativos. Ahí hay una ruptura. Frente a nuestra Constitución estaríamos frente al principio de participación efectiva que se deriva del sistema democrático, frente al principio de transparencia, que ya seguramente lo habrán mencionado en este ciclo de conferencias, el principio de legalidad material y no legalidad formal, porque hay que significar exactamente dentro del contexto del ordenamiento jurídico las repercusiones que puede tener un marco normativo de esta naturaleza. Principio de publicidad, principio de motivación, ¿sí?, la ruptura permanente a la improvisación o al juego que estamos acostumbrados de la presunción de legalidad de los actos, ¿sí?, causando perjuicios enormes, daños permanentes a la actividad de los particulares y de la misma colectividad. Entonces, eso implica que pensemos en ese sentido. O sea, una ubicación constitucional nos impide eventualmente que continuemos en ese viejo discurso de que el acto administrativo de contenido general, entendiendo por tal inclusive las regulaciones de los sectores económicos, puedan ser el privilegio de unas autoridades que no tienen un origen democrático, ¿sí? Pensemos en comisiones de regulación o otros órganos derivados del orden constitucional que sí tienen una contextura constitucional pero no democrática, pero produciendo normas de carácter general que van a regir la actividad de la población. En ese sentido, la invitación es: hagámosle una lectura constitucional a ese problema para darle una solución constitucional a la luz de los principios. Tercera idea: este problema no es única y exclusivamente de orden constitucional. Toca con algo neurálgico de la actividad administrativa en todos nuestros países, y es el orden convencional. ¿Por qué? Porque si estamos procurando que el marco normativo general sea participativo, como lo estamos exponiendo simplemente a partir de una lectura constitucional, toca indudablemente con todas las estructuras de los tratados internacionales donde se postulen los derechos políticos, el derecho político como un derecho humano, artículo 23 de la Convención Americana, pero también la posibilidad de controversia, artículo 8 de la Convención, o también el derecho que tenemos todos los miembros de la sociedad política para poder opinar y participar en toda actividad que tiene relación directa con la dignidad humana y el principio pro homine, artículo 29 de la Convención. Luego, si queremos una interpretación armónica de los procedimientos administrativos de carácter general, pues tenemos que llegar allá. Hay que democratizar la actividad administrativa en la producción de los actos de contenido general. Esta posición de orden convencional y constitucional viene siendo apoyada, y a veces hago la reflexión
Digo, no por la doctrina misma del derecho administrativo, que es muy pobre en América Latina sobre este punto. Mire, son organismos internacionales los que le vienen insistiendo a los países de América Latina, y en el caso específico de Colombia, que la actividad administrativa debe ser democrática, transparente y participativa. Hago referencia a las recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre política y gobernanza regulatoria. No estamos frente a grandes discusiones ideológicas. Fíjese, ¿quién es la OCDE? Y la OCDE nos recuerda que precisamente para fortalecer la institucionalidad, para fortalecer la buena administración, debemos generar estos espacios democráticos. Cuarta idea. Recientemente, ya no recientemente, digamos ya hace 10 años, en la legislación colombiana, se incorporó la posibilidad de que toda decisión de carácter general, y en esto el Consejo de Estado, la Sala de Consulta ha hecho una excelente lectura, que toda decisión, todo marco normativo, discúlpeme que hable de decisiones, no estoy hablando de actos unilaterales, que todo marco normativo de carácter general debe ser el producto de un procedimiento previo de discusión amplia, de participación con los sectores interesados, con toda la sociedad, donde se pueden recibir opiniones, sugerencias, propuestas alternativas de carácter normativo. Es un aporte importante, profundamente influenciado precisamente por las recomendaciones de la OCDE en el proceso de saneamiento de las costumbres y de la actividad administrativa en el Estado colombiano. Esperemos que este tipo de mecanismos sirva para consolidar el sistema democrático. Para finalizar, doctor Jaime Rodríguez, la democracia hace parte de la buena administración. Abrir las puertas de la participación en la creación normativa es fundamental para la vida democrática, para la legitimación de nuestras autoridades y para romper esa vieja tradición autoritaria de nuestro derecho administrativo. Muchas gracias.